Daniel Martínez. Soy Daniel Martínez, soy hematólogo de Luca y soy miembro también del grupo de investigación de plaquetas del ISPA. La charla que me toca dar, bueno, se titula Estudio de la fisiopatología de la púrpura trombocitopénica inmune, PTI, segundiana de autoanticuerpos plaquetarios y desarrollo de métodos de diagnóstico directo. La charla la vamos a dividir en dos partes principalmente. En una primera parte vamos a hacer un resumen amplio de lo que es la enfermedad, de lo que es la PTI, y luego una segunda parte pues vamos a hablar ya del proyecto de investigación en sí. Y bueno, y luego una diapositiva final que es de conclusiones principalmente. Bueno, para empezar a hablar un poco de la formación de las plaquetas, bueno, hay que dejar claro un poco la terminología. La trombocitopoiesis hace referencia a la formación de plaquetas. Es un término un poquito antiguo porque se utilizaba antes cuando no se conocía que había megacariocitos. Ahora que se conocen los megacariocitos, bueno, se denomina de forma más moderna megacariopoiesis, que incluye tanto la formación de plaquetas como a la formación de los megacariocitos. Bueno, entonces la formación de las plaquetas empieza en una stem cell. Entonces da lugar a un progenitor mieloide común y desde ahí ya a los megacariocitos. Los megacariocitos forman unas protusiones que son las proplaquetas y estas proplaquetas pues, van a penetrar lo que es en los sinusoides de la médula ósea y van a liberar plaquetas al torrente circulatorio. Esto es la estructura de las plaquetas. Bueno, las plaquetas tienen funciones muy importantes, sobre todo lo que es la hemostasia primaria, pero también tienen funciones en la inmunidad, en la migración de tumores, en la inflamación, bueno, un poquito en la cicatrización de las heridas, bueno, etcétera. Está formada por tres partes principalmente, una zona periférica, la zona del citoesqueleto y la zona de los gránulos alfa y gránulos delta. Y son cachos de células, son fragmentos celulares. Tradicionalmente, siempre se considera que la formación de plaquetas tiene lugar en la médula ósea, la megacariopoiesis. Si bien es cierto que últimamente hay estudios que indican que también se producen plaquetas en el pulmón. Es decir, salen megacariocitos de la médula ósea a torrente circulatorio y se acumulan ahí en forma de reservorio en el pulmón, en el intersticio y en los vasos sanguíneos. Y desde el pulmón pues parece que se liberan plaquetas activas a la circulación periférica. Bueno, hay que empezar un poco explicando lo que es la trombopoietina. La trombopoietina es la hormona que se encarga de estimular a los megacariocitos a producir plaquetas. ¿Dónde se produce? Pues se produce principalmente en el hígado. Recientemente se han descrito los mecanismos reguladores de la trombopoietina. Y es lo que pongo aquí en la imagen esta. Los megacariocitos en la médula ósea producen plaquetas jóvenes, plaquetas con ácido siálico pegado a su membrana. Luego, a medida que van envejeciendo las plaquetas, pues van perdiendo el ácido siálico. Las plaquetas viejas sin ácido siálico pues se unen a un receptor hepático que se llama receptor de Alport-Morel y se van a internalizar en el hepatocito. Entonces, estas plaquetas internalizadas pues van a estimular a la producción de ARN mensajero de la trombopoietina. Y entonces el hígado fabrica más trombopoietina y más estimula los megacariocitos. Y se cierra así el círculo vicioso. Es decir, plaquetas jóvenes van envejeciendo, pierden ácido siálico y se está estimulando la trombopoietina para producir más plaquetas. Y así sucesivamente para cerrar el círculo. Esta diapositiva resume el aclaramiento plaquetario. Principalmente, el mecanismo principal es la vejez, la senescencia, la pérdida de ácido siálico. Como veis ahí, que es lo que acabo de decir ahora mismo. Aclaramiento mediado por el hígado a través de los receptores Daswell-Morel. Luego, también tenemos otro mecanismo, que es este, el número 2 que veis ahí, que son anticuerpos autorreactivos contra la glicoproteína de la membrana plaquetaria 2B, 3A o la glicoproteína 1B. Entonces se produce un aclaramiento en el sistema retículo endotelial a través de los receptores FC de los macrófagos. Y muy importante, que esto es lo más importante casi de la charla, que cuando los tenemos autoanticuerpos dirigidos contra la glicoproteína 1B, pues entonces parece que se estimula o se induce la pérdida de ácido siálico. Entonces la aclaración plaquetaria pues está desviada no tanto hacia el bazo, sino que se desvía más bien hacia el hígado. Es un aclaramiento más bien hepático. Y luego en este dibujo pues también tenéis ahí un tercer mecanismo
que es un mecanismo por apoptosis, un simple equilibrio entre mecanismos proapoptóticos y antiapoptóticos. Y ahora empezamos un poco con las definiciones. ¿La trombopenia qué es? Pues bueno, es la disminución de la cifra de plaquetas por debajo del límite inferior de lo normal, que es 150.000. Cifra de plaquetas entre 100.000 y 150.000 sin diátesis hemorrágica, es decir, sin sangrado, no tienen ningún significado patológico. Hasta un 2,5% de la población pues, tiene cifra de plaquetas por debajo de 150.000 y no tiene ninguna patología. ¿Cuál es la trombopenia digna de estudio? En principio, cifra de plaquetas por debajo de 100.000. Hay que tener cuidado porque, bueno, cifra de plaquetas entre 100.000 y 150.000, si se asocia a hemorragia, clínica hemorrágica, pues hay que descartar fundamentalmente una trombocitopatía, es decir, alteración en la función de las plaquetas. Seguimos con las definiciones. Bueno, trombocitopenia inmune, PTI. El Grupo Internacional de Trabajo se reunió en el año 2009 para armonizar las definiciones de la PTI. Entonces, ¿a qué llamamos PTI primaria? Es una enfermedad autoinmune caracterizada por trombocitopenia menos de 100.000, aislada, y en ausencia de otras causas asociadas. Sin embargo, la PTI secundaria es todas las trombocitopenias inmunes que vayan asociadas a otras causas. También hicieron varias definiciones más, y pongo aquí las más importantes, que son, por ejemplo, los criterios de respuesta. Por ejemplo, la respuesta completa es un recuento plaquetario más de 100.000 y ausencia de hemorragia. La respuesta es un recuento plaquetario por encima de 30.000 o incremento de más de 2 veces la cifra basal de plaquetas y ausencia de hemorragia. Y la no respuesta pues, es un recuento plaquetario menos de 30.000, no alcanza las 30.000 plaquetas o no alcanza 2 veces la cifra basal de plaquetas o tiene hemorragia. También definieron en este mismo año, en el 2009, pues las fases de la PTI. Antiguamente se consideraba una PTI aguda antes de los 6 meses y una PTI crónica después, una PTI que lleva de evolución más de 6 meses. Hoy día, pues desde el año 2009, pues distinguimos las fases de la PTI en 3. Desde el diagnóstico hasta los 3 meses, decimos que es una PTI de nuevo diagnóstico, una fase inicial. La PTI persistente es aquella que tiene entre 3 y 12 meses de evolución. Y la PTI crónica es aquella que lleva más de 12 meses de evolución desde el diagnóstico. ¿Cuál es la fisiopatología de la PTI? Pues bueno, no se conoce del todo. Sí que es verdad que se cree pues, que hay una susceptibilidad, una predisposición genética. Sobre esa predisposición genética actúan unos desencadenantes. Muchas veces esos desencadenantes pues no los conocemos, pero otras veces sí que los conocemos. Puede ser la vacuna, puede ser la enfermedad autoinmune, puede ser un tumor sólido, un tumor hematológico o incluso un fármaco. Y es verdad también muy importante esto, que se produce una disregulación inmune, es decir, se produce una pérdida de autotolerancia. Es decir, en esta balanza pues tenemos disminuidos aquellos mecanismos de tolerancia, aquellos mecanismos reguladores, y sin embargo están potenciados, están aumentados las señales inflamatorias, las señales proinflamatorias. Esta imagen es un poco un resumen completo de toda la fisiopatología de la PTI. En la PTI tenemos, como veis ahí, unos autoanticuerpos dirigidos principalmente contra las glicoproteínas de membrana plaquetaria, la glicoproteína 1B y la 2B3A. Más frecuentemente, la diana terapéutica es la glicoproteína 2B3A, como veis aquí. Entonces, las plaquetas que tienen los anticuerpos unidos, pues se van a aclarar principalmente en el bazo, a través de los receptores FC esplénicos. Sin embargo, como dijimos antes, las plaquetas que tienen anticuerpos dirigidos contra la glicoproteína 1B, a través del receptor de Aswell-Morel, pues se van a tener un aclaramiento a nivel hepático principalmente. Y como veis ahí también, los anticuerpos no solo van dirigidos contra las plaquetas, es decir, no solo hay una destrucción periférica, sino que los anticuerpos también van dirigidos contra los megacariocitos, es decir, hay un defecto central, no se producen plaquetas tan bien como debiera. Y en muchas ocasiones, pues bueno, no se detectan estos anticuerpos. Esto sugiere que hay más mecanismos. Participan también en la fisiopatología de la PTI mecanismos, la inmunidad celular, veis ahí los linfocitos T, o desequilibrios en los mecanismos reguladores. Ahí también hay una disminución de los linfocitos T reguladores, como veis ahí. Y bueno, esto es un poquito el resumen de la PTI, de la fisiopatología. En cuanto a la trombopoyetina, de la trombopoyetina lo que tenéis que saber es que los niveles
de la trombopoyetina en sangre, la trombopoyetina endógena, son inversamente proporcionales a la cifra de plaquetas. Veis aquí en el lado, por ejemplo, de la izquierda, son sujetos normales, que tienen cifra de plaquetas normales. Y sin embargo, pues como corresponde, tienen niveles de trombopoyetina bajos. En la trombocitopenia de origen central, por ejemplo, una aplasia medular, una trombocitopenia amegacariocítica congénita, una trombocitopenia por aplasia, por quimioterapia, una aplasia posquimioterapia, pues bueno, tienen niveles de trombopoyetina, como veis ahí, altos. La PTI es una trombocitopenia también grave y sin embargo los niveles de trombopoyetina están bastante bajos. Son unos niveles menor de lo esperable para el grado de trombocitopenia. Esto, la explicación que le dan, pues es muy fácil. Es que la trombopoyetina no solo se pega a los megacariocitos, sino que también se pega a las plaquetas. Entonces, el bazo va a aclarar de forma muy rápida. No solo aclara las plaquetas, sino que también aclara la trombopoyetina que se pega. Entonces, aclara las plaquetas una vez se le ha pegado la trombopoyetina. Entonces, aclara la plaqueta y aclara la trombopoyetina. Y por eso hay un descenso de los niveles de TPO en la PTI. En cuanto a la epidemiología, pues puse ahí unos datos, que es la incidencia en adultos y niños, 0,2, 0,4 casos por 10.000 habitantes año. Sin embargo, la prevalencia, como sabéis, en los adultos se cronifica más la enfermedad. Entonces, bueno, una prevalencia de 0,4, 0,5 niños por 10.000 habitantes y en adultos, pues 0,9, 2,6 adultos por 10.000 habitantes. En cuanto a la distribución por edad y sexo, puse ahí dos series de pacientes, 143 adultos, por ejemplo, aquí, del año 2016, de Francia, y vemos aquí como una distribución bimodal. Hay un pico en las primeras décadas aquí en adultos jóvenes, principalmente predominio de sexo femenino. Sin embargo, a medida que avanza la edad, pues parece que el ratio hombre-mujer ya es 1 a 1. Aquí, este es otro estudio, Carmen, que es una distribución por edad y sexo también de 113 adultos de la región pirenaica francesa del año 2017. Entonces vemos un poco lo mismo, vemos que la gente joven, pues hay un predominio básicamente de las mujeres. Y llama mucho la atención, sin embargo, que en más de 75 años predomina mucho el varón sobre la mujer. Entonces no se ponen de acuerdo, pero lo que sí que parece claro es que cuanto más joven es la PTI, pues seguramente más predominio femenino. Seguimos con la epidemiología. Bueno, esto es fácil. El 80% de las PTIs son primarias y tenemos un 20% de PTIs que son secundarias. Es decir, a lo largo de la evolución o bien al diagnóstico, pues acabamos diagnosticando al paciente de una enfermedad sistémica. Como veis ahí, la enfermedad sistémica más frecuente es el lupus eritematoso sistémico. Diagnóstico de la PTI. Esto es lo que ya sabéis. El diagnóstico es de exclusión. No hay una prueba diagnóstica sensible, específica, directa para diagnosticar una PTI. Siendo realistas, pues bueno, la única prueba diagnóstica confirmatoria o directa o positiva, digamos, que confirmaría un poco el diagnóstico de PTI sería la buena respuesta al tratamiento inicial, la buena respuesta a los corticoides o a los inmunoglobulinas. Es lo único que tenemos como un diagnóstico positivo. Pongo aquí las recomendaciones del consenso internacional, el último update del año 2019. Diferencian un poco las pruebas complementarias en unas que son básicas, son imprescindibles, obligatorias, y unas que son potencialmente útiles. Lógicamente es obligatorio hacer una historia clínica, la historia familiar, muy importante para descartar la trombocitopenia constitucional, el examen físico, el hemograma y los reticulocitos, el frotis de sangre periférica, las inmunoglobulinas, y la serología VIH, hepatitis B y hepatitis C. Ellos, por ejemplo, consideran muy importante y consideran obligatorio el grupo sanguíneo porque en Estados Unidos se utiliza la inmunoglobulina anti-D, la inmunoglobulina específica. Nosotros utilizamos inmunoglobulinas específicas, inespecíficas. En estudios potencialmente útiles, pues bueno, meten los anticuerpos específicos antiglicoproteína de membrana. Saber que son poco sensibles no son y tampoco son específicos. Es decir, si tenemos anticuerpos positivos, pues tampoco nos quiere decir que tengas una PTI. Y, por ejemplo, también hacen hincapié en el Helicobacter pylori. Las guías actuales pues dicen que se puede hacer la determinación del Helicobacter pylori si estamos en una región con alta prevalencia.
Y luego, esto es verdad, la médula ósea en casos seleccionados. Todas las guías clínicas, las del AS, las del Consenso Internacional y las de este año de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, pues todas más o menos coinciden en lo mismo. El estudio de médula ósea no se suele hacer al diagnóstico, tampoco tienen un criterio de edad. Antes se hacía a mayores de 60 años el diagnóstico, ahora ese criterio de la edad ya se quitó. Entonces, bueno, las indicaciones te dicen literalmente que sería apropiado en caso de recaída tras una remisión, en caso de no respuesta al tratamiento inicial, previo a la esplenetomía u otras alteraciones en el hemograma y en el frotis. Y también están de acuerdo, las 3 guías clínicas actuales que tenemos ahora, también están de acuerdo en que si se hace un estudio de médula ósea, pues debe incluir el hemograma, la citometría de flujo, la citogenética y también la biopsia. El diagnóstico diferencial de la PTI es el diagnóstico diferencial de toda trombocitopenia, enfermedades de la médula ósea, SMDs, leucemias, enfermedad hepática, trombocitopenia hereditaria, trombocitopenia inmune secundaria, infecciones, trastornos autoinmunes, etc. Esplenomegalia, los fármacos, hay fármacos que producen trombocitopenia inmune secundaria, el abuso de alcohol, los trastornos microangiopáticos, las transfusiones, por ejemplo, púrpura posttransfusional, etc. Y, por supuesto, los déficits de vitaminas, sobre todo el ácido fólico y la vitamina B12. La clínica hemorrágica, pues bueno, es un trastorno de la hemostasia primaria. Entonces, como buen trastorno de la hemostasia primaria, la clínica va a ser principalmente hemorragia cutánea y mucosa. Aquí os presento pues, un registro de más de 400 pacientes, adultos y niños, que es un registro español. Las manifestaciones hemorrágicas estaban presentes en el 72% de los pacientes. El resto estaban asintomáticos. Entonces, como veis ahí, pues bueno, lo que ya hablamos. Las hemorragias cutáneas, en un 61%, claramente es lo más frecuente. Le siguen la cavidad oral y las epístasis. Hemorragias intracavitarias pues son menos frecuentes. Gastrointestinales, hematuria, la frecuencia, aquí tenemos hemorragia intracraneal, un 1% solamente. En cuanto a la morbimortalidad de la PTI, lo que tenéis que saber es que las principales causas de muerte en la PTI son la hemorragia o la complicación de los tratamientos, principalmente las infecciones. Y en cuanto a la hemorragia, lo que tenéis que saber es que cuanto más mayor es el paciente, más riesgo de sangrado. Y aquí ponemos unos ejemplos. Aquí en esta imagen de la izquierda son hemorragias mortales y en el lado de la derecha pues tenemos hemorragias graves no mortales. Entonces vemos que esto es un análisis conjunto de más de 1.800 pacientes adultos con PTI crónica grave. Entonces, si tienes más de 60 años, pues tienes bastante más probabilidades de tener una hemorragia que un paciente joven de menos de 40 años. Muy lógico. Entonces, en cuanto a los criterios del tratamiento, aquí sí que no cambia nada, siempre son los mismos aproximadamente, y los objetivos también son los mismos. Siempre tenemos principalmente 2 objetivos en el tratamiento. Por un lado es mantener una cifra de plaquetas adecuada que te evite la hemorragia, por ejemplo, 30.000, 50.000 plaquetas, y también otro objetivo muy importante es el de evitar los tratamientos innecesarios, ya que muchas veces las complicaciones del tratamiento pues, son peores que la propia enfermedad. Entonces, bueno, a modo de resumen de los criterios, pues son estos. Se tratan las PTIs que tienen menos de 20.000, 30.000 plaquetas, pues está indicado iniciar el tratamiento, independientemente de si tiene sangrado o no. Luego, por encima de 20, 30.000 y entre 50.000, pues no se recomienda iniciar tratamiento, pero sí que se recomienda si, por ejemplo, tiene sangrado el paciente, necesita una cirugía o necesita anticoagulación. Y por encima de 50.000 no requiere tratamiento. En caso de sangrado, pues hay que descartar otras causas diferentes y sí que es verdad que excepcionalmente pues pudiera requerir tratamiento si hay una hemorragia o una cirugía en el sistema nervioso central o intraocular. Esta es una imagen que resume un poco los tratamientos que tenemos actualmente en la PTI y cómo actúan sobre los diferentes mecanismos de acción. Aquí del lado derecho es un esquema también del update del Consejo Internacional del año 2019 que un poco clasifica las terapias en terapias médicas y terapia quirúrgica y dentro de las terapias médicas te dicen las que tienen evidencia robusta y las que tienen evidencia menos robusta. Pero ya vamos a ir viendo ahora un poco, vamos a desgranarlas un poco a poco. El tratamiento inicial para la PTI de reciente diagnóstico pues es lo de siempre, prednisona,
dexametasona e inmunoglobulinas inespecíficas. La inmunoglobulina anti-D no se utiliza en España y sí que se utiliza en Estados Unidos. La respuesta a los corticoides tiene una respuesta inicial de 60-80%, si bien es cierto que luego pierden respuesta muchos, más de la mitad de los pacientes o pierden la respuesta o no responden a los corticoides y van a necesitar terapia de segunda línea. La dosis de prednisona, parece que hay un poco de consenso en la duración. La dosis, bueno, pongo aquí las guías españolas de hematología y hemoterapia de este año, dosis entre 0,5 y 1 miligramo por kilo y por día. La dosis inicial no se puede mantener más de 3 semanas y el tratamiento total con corticoides, incluyendo la dosis máxima y luego incluyendo el tapering, el descenso, pues son un máximo de 8 semanas. La dexametasona, ya sabéis, son 4 días seguidos hasta 3 ciclos, hasta un máximo de 3 ciclos. Parece que la dexametasona con la dexametasona quizás alcancemos respuesta un poquito más rápido que con la prednisona, pero es verdad que hay metaanálisis de varios ensayos clínicos que nos dicen que a largo plazo pues las respuestas son similares, tanto a prednisona como dexametasona. Entonces, bueno, son más o menos iguales. Sí que es verdad que también las guías clínicas recalcan aquí que ocasionalmente hay unos pocos pacientes que se pueden beneficiar de mantener dosis bajas de corticoides de forma crónica, que no sin superar los 5 miligramos día. En cuanto al tratamiento de segunda línea, bueno, esto ya lo sabéis, hay la esplenetomía, hay el rituximab y hay los agonistas del receptor de la trombopoyetina, y pongo aquí un esquema, un algoritmo de la Sociedad Americana de Hematología del año 2019, la última actualización. El tratamiento de segunda línea se elige un poco principalmente en función de las preferencias del paciente y en función de la fase en que nos encontremos en la PTI. Por ejemplo, aquí vemos en el esquema de la izquierda, pues bueno, una PTI en fase persistente entre 3 y 12 meses tenemos dos opciones, o los agonistas o el rituximab. Y esto es muy fácil, es decir, si el paciente prefiere mantener respuestas duraderas, pues se le ofrece el agonista del receptor de la trombopoyetina. Un paciente que quiera evitar medicación crónica y quiera evitar visitas al hospital, pues se le ofrece el rituximab. Aquí, por ejemplo, en la PTI en fase crónica, más de 12 meses de evolución, pues ya entra en juego la esplenotomía. La esplenotomía siempre hay que reservarla a partir de los 12 meses o 24 meses incluso desde el diagnóstico. Cada vez se está retrasando más. Entonces, bueno, aquí tenemos 3 opciones y es un poco más de lo mismo. No las voy a comentar todas una a una, pero es la lógica. Un paciente que quiere evitar esplenotomía, pues que quiere evitar cirugía, no se le ofrece esplenotomía. Un paciente que quiere evitar medicación crónica, pues no se le ofrece el agonista y se le ofrecerá pues un rituximab o una esplenotomía y así sucesivamente con una serie de combinaciones, como veis ahí. Es bastante fácil en este aspecto. También se mojaron un poco aquí los panelistas en estas guías porque enfrentaron los tratamientos de segunda línea entre sí. Entonces, ¿qué prefieres más? ¿Agonistas o rituximab? Pues bueno, ellos sugieren el agonista en lugar del rituximab. Y si le preguntamos a los panelistas qué preferís, el rituximab o la esplenetomía, pues sugieren el rituximab en lugar de la esplenetomía. Entonces parece que por lógica y por orden, pues que el agonista pues se está posicionando como el fármaco preferido, como la opción preferida dentro del tratamiento de la segunda línea. Esto es un esquema de los agonistas, actualmente son los más utilizados en la segunda línea, como acabo de decir. El mecanismo de acción es estimular al receptor de la trombopoyetina, que es el MPL de las megacarocitos para producir plaquetas. En España tenemos dos principalmente, el romiplostin, que es subcutáneo y se une a la región extracelular del receptor, y el trombopag, que es vía oral, que se une al dominio transmembrana, vía oral, como acabo de decir. Entonces, son los dos fármacos que hay en España, están aprobados en adultos y también en niños de más de un año que no responden a otros tratamientos. Y nada, pongo aquí el avatrombopag. El avatrombopag es un nuevo agonista que acaba de surgir recientemente, está aprobado por la FDA para adultos en PTI crónica y de momento aún no lo tenemos en España. Tampoco hay estudios en niños, entonces se introducirá próximamente. Y bueno, me faltaba comentar, el avatrombopag es vía oral, pero con respecto al trombopag, pues no tiene esas dificultades de la dieta, esas interacciones con la leche y esas cosas que tiene el trombopag.
En cuanto al tratamiento de segunda línea, como tradicionalmente se considera la esplenetomía pues, como el tratamiento de elección antiguamente, porque por su alta tasa de respuestas, es decir, tiene respuestas muy buenas, respuestas iniciales de un 80% y luego va perdiendo respuestas, pero mantiene la respuesta en torno a un 60% de los pacientes. Es verdad que cada vez se está desplazando más a un tercer plano debido al buen perfil de seguridad de los agonistas. Está perdiendo protagonismo. Vemos aquí un ejemplo claro, es decir, esto es la experiencia de un centro, la experiencia con 35 años, son tratamientos de segunda línea y bueno, vemos que, por ejemplo, en la década de los 80 había un 46% de esplenetomías, un 46%, dentro de los tratamientos de la segunda línea pues eran esplenetomías. Luego, en la década de los 90, solo había un 11% de esplenetomías dentro de la segunda línea, luego un 8%, y luego en el año 2010, entre 2010 y 2015, pues solo se hacen un 3% de esplenetomías. Es decir, va perdiendo un poco de valor, por decirlo así, y se va retrasando cada vez más la esplenetomía. Tercera línea, cuarta línea, etc. Esto es un resumen del tratamiento de segunda línea, esto es un cuadro de las guías españolas de este año. Inciden en lo mismo, aquí ya también se mojan bastante porque dicen que el agonista del receptor de la trombopoietina es la primera estrategia dentro de la segunda línea. ¿Y a qué es debido esto? Pues es debido a la alta tasa de respuestas que tiene, respuestas iniciales y respuestas mantenidas, y al buen perfil de seguridad. Vemos aquí que aspectos negativos no le ponen nada, simplemente el coste. Luego la esplenetomía, altas tasas de respuesta y le meten también efectos secundarios, quirúrgicos, trombosis, infecciones, revacunación, etc. El rituximab, pues tasas de respuesta bastante aceptables iniciales, pero es verdad que mantenidas ya solo mantienen respuesta un 20%. Y luego meten aquí, me llama la atención mucho, que meten aquí al fostamatinib. El fostamatinib es un fármaco muy nuevo, está aprobado por la FDA y por la EMA, pero aún no está disponible en España. Y los ensayos clínicos se hicieron con PTIs multitratadas, es decir, recibieron muchos tratamientos previamente. Y las tasas de respuesta son bastante regulares, tasas de respuesta en torno a un 40% iniciales y mantenidas solamente un 18%. Y bueno, me llama un poco la atención que está en el mismo cuadro que el agonista, que la esplenetomía y que el rituximab. Y bueno, es un fármaco muy nuevo. Y quizá personalmente pues pocas respuestas mantenidas, un 18% es muy poquito. Y luego, para acabar un poco el resumen de la PTI, vamos a hacer la definición de PTI refractaria. El Grupo Internacional de Trabajo, en el año 2009, pues define la PTI refractaria como la falta de respuesta o la recaída tras la esplenetomía. Y además tiene que ser una PTI grave, es decir, asocia sangrado o el riesgo de sangrado o tiene riesgo de sangrado que requiere terapia. Y además tiene que ser una PTI primaria, es decir, una PTI secundaria no puede considerarse refractaria. Cae de cajón que actualmente pues, urge actualizar esta definición, puesto que actualmente la esplenetomía pues, casi no la realizamos. Hay que quitar la esplenetomía de esta definición. Actualmente hay grupos que ya definen la PTI refractaria de otra forma, es decir, como la no respuesta a 2 o a más fármacos, y ya está. Y luego, bueno, aproximadamente, ¿qué pacientes no responden a 2 o más fármacos o podemos considerar refractarios? Pues aproximadamente un 20% de los pacientes. ¿Cómo tratamos las PTI refractarias? Pues lo tratamos con estos fármacos que veis ahí, son fármacos que tienen poca evidencia científica en lo que es la PTI, pero tienen mucha experiencia y mucha evidencia científica en lo que son en otras patologías. En el LUCA pues tenemos bastante experiencia con la ciclosporina y un poquito con el danazol y con la acetoprina. Entonces, en la PTI tenemos nuevos retos, por ejemplo, que la patogénesis sigue sin conocerse por completo. Desconocemos aspectos muy básicos de la enfermedad, fisiopatológicos. Sabemos que hay un descenso de las plaquetas, pero la capacidad funcional, es decir, funcionan bien. Los mecanismos de diferenciación celular tampoco los conocemos. No existen pruebas diagnósticas, es decir, el diagnóstico sigue siendo hoy día de exclusión. Las opciones de tratamiento son limitadas. El tratamiento es homogéneo, es decir, tratamos a todos los pacientes más o menos de forma igual. Y no existe un tratamiento curativo y eficaz. Como ya comenté antes, pues bueno, la mayoría de los pacientes adultos van a necesitar una terapia de segunda línea y un 20%, que es lo que acabo de comentar, de los pacientes pues no van a responder ni a la primera línea ni a la segunda línea. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que un poco el tratamiento es ensayo-error, pues en nuestro grupo de investigación nos hicimos las siguientes preguntas. ¿Podemos estratificar la enfermedad y obtener marcadores diagnósticos o pronósticos?
¿Puede un mayor conocimiento de la fisiopatología de la PTI mejorar el tratamiento de los pacientes? Pues bueno, para dar respuestas a estas preguntas, pues surgió el siguiente proyecto, que es el que vamos a presentar a continuación, que se titula Estudio de la fisiopatología de la PTI según diana de autoanticuerpos plaquetarios y desarrollo de técnicas de diagnóstico directo. La hipótesis, la que veis ahí, la estratificación de la PTI en base al receptor diana, pues va a separar entidades diferentes y condiciona la evolución y el pronóstico de la enfermedad. En caso de que esta estratificación se demuestre a nivel fisiopatológico y clínico, pues permitirá entender el inicio y la evolución y emitir pronósticos más rigurosos. Y muy importante, pues en consecuencia, establecer tratamientos personalizados. Esto es un ejemplo claro, a modo de ejemplo, como ya comentamos antes, la mayoría de los anticuerpos antiplaquetarios van dirigidos contra la glicoproteína 2B3A y se produce un aclaramiento esplénico. Sin embargo, si los anticuerpos van dirigidos contra la glicoproteína 1B, hay una pérdida de ácido siálico, como si fueran las plaquetas viejas, por decirlo así, y se produce un aclaramiento hepático. Entonces, si conseguimos determinar estos autoanticuerpos, pues conseguimos evitar esplenetomías innecesarias en la PTI, siendo además en esta enfermedad el bazo un órgano sano. ¿Qué objetivos tenemos? Primarios y secundarios. El objetivo primario, objetivo 0, pues estratificar a la corte de pacientes según el receptor diana de autoanticuerpos plaquetarios. El 1, pues es caracterizar la función plaquetaria y la diferenciación de megacariocitos. El 2, pues medir los niveles de trombopoyetina en la corte de pacientes con PTI. El 3 es estudiar las interacciones del plasma de pacientes con la función plaquetaria de donantes sanos. El 4, desarrollar métodos de diagnóstico directo. Y luego también tenemos objetivos secundarios, que es hacer el inmunofenotipo de las plaquetas, incluyendo la sialilación, y caracterizar el inmunofenotipo de las células mononucleares de sangre periférica. Los criterios de inclusión, pues bueno, estamos incluyendo pacientes adultos, es decir, mayores de 18 años, con PTI primaria. Y los estamos clasificando por grupos de tratamiento, es decir, pacientes de reciente diagnóstico sin tratamiento, pacientes respondedores a corticoides no respondedores, pacientes esplenetomizados respondedores y pacientes esplenetomizados no respondedores, etc. ¿Cómo los reclutamos? Lo reclutamos principalmente de las consultas externas de hematología, aunque es verdad que estamos incorporando pacientes también de otros hospitales. El grupo control son donantes de sangre sanos, es decir, vienen del centro comunitario. Estimamos necesarios más o menos unos 78 pacientes y unos 10 controles para cumplir los objetivos del estudio. El estudio es observacional, es decir, no tiene naturaleza de ensayo clínico, no afecta para nada a la práctica clínica diaria ni al tratamiento. Es una duración de 2 años y se cerrará después de 6 meses. Para el procesamiento de muestras y análisis, bueno, simplemente necesitamos un consentimiento informado del paciente y una muestra de sangre, que son 2 tubos de ECTA de 10 mililitros. Estos son un poco los objetivos. Para el objetivo 0, para los autoanticuerpos plaquetarios, utilizamos el test MAIPA. Este lo enviamos al extranjero, a un laboratorio del extranjero, no lo hacemos aquí. Para el objetivo 1, que es el test de agregación plaquetaria basal, utilizamos citometría de flujo, y para el cultivo los cultivos de diferenciación de megacarocitos los hacemos a partir de células mononucleares de la sangre periférica. Los niveles de la trombopoyetina endógenos los hacemos en un kit comercial. El test de agregación, para el objetivo 3, utilizamos un test de agregación utilizando plaquetas de donantes sanos y las combinamos con plasma de donante sano o plasma de pacientes con PTI. Para el objetivo 4, que son los métodos de diagnóstico directo, pues utilizaremos la citometría de flujo, y también vamos a utilizar la citometría de flujo pues, para hacer los objetivos secundarios. Esta es una imagen para que veáis cómo se realiza la agregación plaquetaria con citometría de flujo. La citometría de flujo lo que hace nos permite evaluar la función aislada de los diferentes receptores plaquetarios. Y lo más importante es que nos permite utilizar un número pequeño de plaquetas, es decir, una cifra baja de plaquetas. Entonces veis ahí los receptores plaquetarios más importantes y los agonistas que utilizamos para evaluar cada receptor. Esta es la planificación temporal del proyecto. La primera selección de pacientes, obtención de muestras de sangre de los pacientes, y así sucesivamente pues tendremos ahí todos los objetivos que iremos cumpliendo a lo largo del tiempo. Los últimos objetivos, lógicamente, son el análisis de datos integrados y las actividades de comunicación científica.
Estos son los pacientes que llevamos incluidos por el momento. Recordad que teníamos que reclutar un mínimo de 78 pacientes. Tenemos reclutados 62 pacientes. Algunos grupos, como veis ahí, los tenemos completos y otros grupos más difíciles de conseguir pues están incompletos. Tenemos unas dificultades lógicas que son, por ejemplo, reclutar pacientes esplenectomizados, puesto que hoy día pocas esplenectomías realizamos. Y también tenemos dificultades en reclutar pacientes con romiplostin, puesto que actualmente el agonista que utilizamos principalmente en el UCA es el Revolade, el trombopag. Entonces, estas dificultades las estamos paliando pues, incorporando los pacientes de otros hospitales. Esto, por ejemplo, los 62 pacientes y cómo se distribuyen según el hospital. Estos son hospitales que nos están ayudando. Lógicamente, los que más pacientes incorporan es el UCA, pero bueno, también nos ayuda mucho el Hospital del Mar de Barcelona, Murcia, nos mandan desde Madrid, Sevilla y Burgos principalmente. Bueno, esto es ahora vamos a empezar un poquito con lo que son los análisis. Esto es un análisis del recuento plaquetario. El recuento plaquetario es básicamente a nivel clínico lo que nos permite diferenciar si una PTI está en respuesta completa o no está en respuesta completa, es decir, si responde o no responde a un tratamiento. Aquí vemos en la imagen de la izquierda hay algunos pacientes que tienen cifra de plaquetas que no están acordes al grupo que le corresponde. Esto es un poco lógico porque ¿cómo iba a decir? No están, o sea, es un estudio en vida real, entonces a lo mejor estamos reclutando un paciente que no es respondedor a un tratamiento, pero está en respuesta completa porque ya está respondiendo a otro tratamiento. Sin embargo, si quitamos esos pacientes que se salen, pues tenemos una correspondencia entre la cifra de plaquetas y el grupo asignado. Vemos aquí, por ejemplo, cómo el grupo 1, que son los del nuevo diagnóstico, tenemos una cifra de plaquetas que es baja. Sin embargo, el grupo 2.1, que son los respondedores a corticoides, aquí vemos una cifra de plaquetas normal. 2.2, cifra de plaquetas baja, es decir, vemos una correspondencia. Esto es muy importante porque esto nos dice que estamos seleccionando bien a los pacientes. Nos dice que es una muestra representativa y además que los estamos reclutando sin afectar a la práctica clínica diaria, no afecta al tratamiento para nada. Esto es un resumen del estado anual de los análisis que tenemos hechos. Tenemos hecho los autoanticuerpos plaquetarios a 60 pacientes. De los pacientes incluidos hasta la fecha, pues se hizo el análisis de la función plaquetaria a todos, también se hizo los marcadores de superficie a todos y también estamos haciendo a todos los que estamos reclutando la diferenciación de los megacariocitos y el cultivo de los megacariocitos. Estamos reservando el plasma para hacer los niveles de trombopoyetina al final y el resto de objetivos pues aún los tenemos pendientes también. Bueno, decir que no podemos mostrar análisis completos, concluyentes, puesto que nos faltan completar algunos grupos de tratamiento. Pero a partir de ahora vamos a mostrar algunos análisis preliminares. Y estos análisis preliminares, lo más importante, es que confirman un poco la hipótesis de nuestro proyecto. Es decir, vemos claramente diferencias entre pacientes respondedores y pacientes no respondedores. Por ejemplo, este es el análisis MAIPA, es un análisis de los autoanticuerpos en plasma. Aquí autoanticuerpos contra la glicoproteína 2B3A, anticuerpos contra la glicoproteína 1B, contra la glicoproteína 5. Pues bueno, vemos que de forma mayoritaria nuestros pacientes pues no tienen autoanticuerpos detectables en plasma. Esto nos ayuda un poco a valorar si necesitamos implementar técnicas directas, es decir, medir los anticuerpos pegados a las plaquetas, absorbidos a las plaquetas, es decir, que tienen más sensibilidad. También es muy interesante aquí, por ejemplo, que estos son grupo 5, los grupos 5, los verdes, son esplenectomizados, por ejemplo, respondedores y no respondedores. Detectamos autoanticuerpos contra la glicoproteína 1B en pacientes no respondedores a la esplenectomía. Esto va acorde a lo que acabo de explicar previamente, que es con un aclaramiento hepático principalmente, y por eso no responden a la esplenectomía. Es decir, un poco se correlaciona con la fisiopatología de la enfermedad, por decirlo así. Este es el objetivo 1, que es la función plaquetaria, que vemos que hay claramente diferencias entre respondedores y no respondedores. Aquí del lado izquierdo, esto es un análisis de los componentes principales teniendo en cuenta la respuesta a los 5 agonistas. Y vemos claramente cómo hay separación entre respondedores y no respondedores. Aquí a la derecha es más de lo mismo. Esto es un heat map, un mapa de calor, y que también vemos que
hay diferencias, se separan, hay una clusterización entre respondedores, que son estos, y no respondedores. Vemos también aquí la S, que es un paciente esplenotumizado, que también se diferencia del resto. Esto muestra que hay una tendencia a la hiperactivación plaquetaria en el paciente esplenotumizado. Este es el cultivo de megacarocitos. El cultivo de megacarocitos que se realiza con una metodología que desarrolló el grupo. Como veis ahí, nos permite, a partir de células mononucleares de sangre periférica, pues podemos obtener megacarocitos. Y vemos la diferenciación en el día 0, en el día 7 y en el día 14. Y esto lo estamos haciendo en todos los pacientes. Y de esta forma, pues vemos diferentes puntos. Vemos la diferenciación en el punto, al verla en el punto 0, verla en el día 7 y verla en el día 14, pues vemos un poco la diferenciación de forma dinámica y de forma global por grupo de pacientes. Aquí, por ejemplo, vemos un análisis de los megacariocitos en el día 0 y vemos claramente cómo hay diferencias entre respondedores y no respondedores. En la imagen de arriba vemos aquí que hay en los no respondedores, con respecto al respondedor, pues bueno, hay una pérdida de precursores que tiñen CD31 de manera más intensa. Aquí en la imagen de abajo, por ejemplo, los megacarocitos maduros, que son estos, vemos en los no respondedores, en la flecha de arriba, pues que hay una pérdida de precursores directos de los megacarocitos. Y también vemos en los no respondedores, sin embargo, que hay ahí la flecha de abajo, que hay como una población aberrante, que sin embargo no existe en el respondedor. Entonces estamos viendo claramente una diferencia entre respondedores y no respondedores a nivel de los megacarocitos y ya en el día 0. Esto es otro ejemplo, más imágenes de megacarocitos. Esto es un cultivo de megacarocitos y vemos las imágenes en el día 7. Un paciente esplenotomizado que no responde a la esplenotomía, pues bueno, vemos aquí megacarocitos pequeños, megacarocitos inmaduros que están emitiendo proplaquetas sin madurar correctamente. Sin embargo, un paciente respondedor al trombopag, pues vemos aquí un megacarocito más grande y que está madurando correctamente, que madura primero y luego más adelante en el cultivo pues se emitirá las proplaquetas, pero una vez esté bien maduro. Entonces, como conclusiones, la PTI es una enfermedad autoinmune y es órgano específica. La diana es las plaquetas, pero también la diana también son los megacariocitos. La patogenia no se conoce por completo. El diagnóstico, como ya sabéis, es de exclusión. No hay ninguna prueba, ni sensible ni específica, que permita el diagnóstico. El tratamiento es ineficaz y homogéneo. Y el objetivo es conseguir una traslación del laboratorio a la clínica, es decir, de la investigación básica a nuestra consulta, básicamente. Entonces, el objetivo es disminuir la morbimortalidad, no solo de la PTI, sino de los fármacos, que en muchos casos los fármacos tienen más complicaciones que la propia enfermedad. También tenemos un objetivo que es personalizar el tratamiento y, por supuesto, la búsqueda de dianas terapéuticas. Tenéis que saber que, bueno, actualmente el proyecto está en un estado intermedio. Estamos casi finalizando lo que es el reclutamiento. Y bueno, una vez terminemos el reclutamiento, pues vamos, en lugar de hacer los análisis preliminares, pues haremos unos análisis de los datos completos y posteriormente las actividades de comunicación científicas. Y luego, para agradecimientos, lógicamente, para agradecer a todos los miembros del grupo de investigación de plaquetas, porque sin ellos esto no es posible. Y también agradecer a Amgen, que son los que financian el proyecto a través de una beca que le dieron a Laura Gutiérrez. Y ya está, esto es todo en principio. Cualquier duda, si queréis, la podemos comentar y ya está.